Bien, muy buenos días a todos y a todas. Hay que usar el lenguaje políticamente correcto. Hoy tocaba hablar sobre el profeta Miqueas, pero Sara y yo hemos estado esta semana pasada en Tesalónica, en Grecia, y estar en Tesalónica y no leer la carta de Pablo a los tesalonicenses es un pecado. Entonces, estuve leyendo la carta de Pablo a los tesalonicenses y me pareció que sería bueno poder predicar hoy o poder compartir con vosotros algo acerca de lo aprendido en esta epístola de Pablo. Y si queréis abrir vuestras Biblias, tabletas, celulares o lo que tengáis a mano, en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. No sé si está por aquí el aparatillo de la... Así que está, sí. Está. Que funcione es otra cosa. O que yo sepa usarlo, pero está. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Os pido que me acompañéis en la lectura del capítulo 1. Lo vamos a leer entero, el capítulo 1. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, congregada en el nombre de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, con vosotros gracia y paz. Permanentemente damos gracias a Dios por cada uno de vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar, recordamos ante Dios nuestro Padre que activa es vuestra fe, que esforzado vuestro amor y qué firme la esperanza que habéis depositado en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos bien, hermanos queridos, cómo se llevó a cabo vuestra elección, porque el mensaje evangélico que os anunciamos no se redujo a palabras hueras, sino que estuvo acompañado de poder, de Espíritu Santo y de profunda convicción. Bien sabéis que nuestro comportamiento entre vosotros fue para vuestro bien. Por vuestra parte, seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor al recibir la palabra en medio de grandes dificultades, pero con la alegría que proporciona el Espíritu Santo. De esta manera os habéis convertido en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya habéis hecho resonar la palabra del Señor, sino que vuestra fe en Dios se ha extendido por todas partes, hasta el punto de hacer innecesaria cualquier palabra nuestra. Todos, en efecto, se hacen lenguas de la acogida que nos dispensasteis y de cómo os convertisteis a Dios y renunciasteis a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, en espera de que su Hijo Jesús, a quien resucitó triunfante de la muerte, venga desde el cielo y nos libre del castigo que ha de llegar. Bien, me gustaría hablaros hoy acerca de los... Esto es, a ver, on, y ahora le damos aquí, o va a hacer que no. ¿Funciona? Ahora, muy bien, ya está. Vale, mañana, Dios mediante, por la tarde tengo que ir al médico para hacerme un chequeo. Entonces, en el chequeo supongo que van a mirar determinados puntos, determinados medidores que me ayudarán a saber, ayudará al doctor y me ayudará a mí mismo a saber cómo está mi salud. Así funciona. Los que tenéis un coche lo lleváis a la ITV y en la ITV miran determinados aspectos y esos aspectos ayudan a ver, entre comillas, la salud del coche. Si el coche está de buena salud o está de mala salud. Me gustaría hoy compartir con vosotros 4 características que veo en la iglesia de los tesalonicenses y que hemos leído en el capítulo 1. Si lo queréis ver de esta manera, puede ser un chequeo espiritual. Es como si midierais estos indicadores y con esos indicadores pudiéramos comprobar cómo está nuestra salud espiritual. Si nuestra salud espiritual está bien o está floja. De la misma manera, si lo queréis ver de otra forma, a los que os gusten los coches, es como si fuerais a pasar la ITV espiritual. Y estos 4 indicadores os darán, de alguna manera, luz o perspectiva acerca de cómo está vuestra mecánica espiritual. Así que, sea desde la metáfora médica o desde la metáfora del automóvil,
vamos a ver 4 características que tenían los tesalonicenses que realmente nos pueden ayudar a nosotros para valorar nuestro caminar con el Señor. Primero, qué interesante. Parece ser como si fuera al revés, ¿verdad? La primera diapositiva es muy buena. ¿Hay alguna más? Sí, sería más fácil. Muy bien. Primero me gustaría hablaros un poco acerca de la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, que como sabéis, hoy en día está en Grecia, es una ciudad que en la época de Pablo era muy importante. Se encontraba, como se encuentra hoy en día, a caballo entre Occidente y Oriente. Dicen los estudiosos de la Biblia que por allí pasaba lo que se llama la Vía Ignacia. Así como por aquí pasa la Vía Augusta, pues por allí pasaba la Vía Ignacia. Y la Vía Ignacia era la que comunicaba Roma con Oriente. Oriente era todo lo que hoy en día es Turquía, todo lo que hoy en día es Siria, todo lo que hoy en día es Palestina, Jordania, todo aquello era territorio romano. Y esta vía, la Vía Ignacia, era la que conectaba el Oriente con el Occidente. Eso significaba que había una increíble cantidad de tráfico comercial que iba en una dirección y que iba en otra dirección. Y por eso Tesalónica era una ciudad tremendamente rica, tremendamente afluente y con una gran importancia y una gran influencia. Para el apóstol Pablo, Tesalónica se llama Tesalónica en honor de la hermana de Alejandro Magno. Tesalónica era la capital de la zona de Macedonia, y Macedonia es donde nació el gran Alejandro Magno, que como bien sabéis conquistó una buena parte del mundo conocido en aquella época, conquistó muchísimo, a excepción de Zaragoza, casi lo conquistó todo. Pero Alejandro nació en Macedonia y Tesalónica era en aquella época la capital de Macedonia. Cuando Pablo se dirige a la ciudad de Tesalónica, los estudiosos de la Biblia dicen que Pablo tenía en mente lo que algunos han llamado un plan de misión. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo pensaba, si el Evangelio triunfa en Tesalónica, tiene posibilidades de triunfar en otros lugares, porque Tesalónica era una ciudad muy importante por la influencia política y la influencia comercial que habíamos comentado antes. Entonces Pablo se plantea la misión en la ciudad de Tesalónica. Y si vais al libro de los Hechos, al capítulo 17, Pablo estuvo solamente 3 semanas en Tesalónica. Solamente estuvo 3 semanas. Y en esas 3 semanas, como nos dice el libro de los Hechos, el capítulo 17, una buena cantidad de judíos y una buena cantidad de personas de origen gentil, es decir, no judías, se convirtieron al Evangelio. Después de esto, hubo tanta oposición que Pablo tuvo que huir literalmente a Berea y posteriormente a Atenas. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Pablo estaba en Atenas, Pablo estaba preocupado por qué es lo que habría sucedido con la iglesia de Tesalónica. Porque si el modelo misionero fallaba allí, ¿hasta qué punto iba a triunfar en otros lugares? Y si funcionaba bien allí, había la esperanza de que funcionaría en otros lugares. Por hacer la historia corta, Pablo, desde Atenas, envía a Timoteo a Tesalónica para ver cómo está la iglesia, una iglesia que hacía escasamente unos meses que había comenzado. Timoteo regresa a Atenas y le da a Pablo un informe. Y este informe es lo que provoca que Pablo escriba la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Lo interesante de este informe es que en el primer capítulo Pablo da las gracias a Dios por la vida de los tesalonicenses. Y cuando habla de la vida de los tesalonicenses, menciona muchas cosas dignas de elogio, pero menciona especialmente 4 que son las que quiero compartir con vosotros en esta mañana, que son, como os decía antes, los puntos a revisar en nuestra vida espiritual o los puntos a revisar en nuestra mecánica espiritual. De manera breve me gustaría compartirlos con vosotros. Si podemos pasar la siguiente de las diapositivas. En el versículo 3, Pablo dice que los tesalonicenses tenían una fe activa. La fe de los tesalonicenses era activa. Creo que el punto más importante que yo quiero dejar con vosotros en esta mañana es que si tu fe solamente está aquí, pero tu fe no está en tus manos y tu fe no está en tus patas, tu fe es una fe inactiva. La fe auténtica, la fe genuina, la fe que vale la pena, es la fe que nos mueve a la acción.
Santiago, el que era el hermano carnal de Jesús, dice lo siguiente: la fe que no nos lleva a actuar es una fe muerta, es una fe que no salva. Y como eso podría levantar objeciones en la gente, que la gente dijera, no, es que yo tengo la doctrina correcta. Nosotros somos bautistas y tenemos la doctrina absoluta y correcta. Nosotros somos evangélicos y por lo tanto somos salvos. Santiago diría, me parece muy bien que creas y que tengas la doctrina correcta, pero probablemente nadie tiene la mejor teología, nadie en todo el universo tiene la mejor teología que el propio Satanás, nos dice la Escritura. Satanás también tiene la teología correcta, pero esa teología no le salva, porque es una teología que está aquí, no es una teología que te mueve a la acción. Santiago, dice, tú tienes fe, muy bien, demuéstramelo por medio de tus obras, por medio de tu estilo de vida, por medio de tu manera de actuar y tu manera de obrar. Y yo, por medio de mi manera de actuar y mi manera de obrar, te demostraré que tengo fe. Pablo también dice lo mismo en el capítulo 2 de su carta a los Efesios. Él dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es algo que venga de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego ya sabéis que continúa diciendo, pero nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El punto es muy simple. La fe que no nos mueve a la acción no es una fe auténtica y no es una fe genuina. Es simplemente una fe intelectual, es simplemente una creencia, pero no es una fe activa. La fe activa de los tesalonicenses les movía a la acción. Y de la misma manera, tu fe y mi fe nos tiene que mover a la acción. Así que este es un primer punto de revisión en nuestra vida espiritual. En nuestro chequeo espiritual este es un primer punto a revisar. ¿Qué tipo de fe tengo? ¿Es una fe intelectual? ¿Es una fe que me lleva a valorar si los otros creen bien o creen mal? ¿O es una fe activa que me mueve a la acción y que me mueve a involucrarme en las necesidades de la gente que hay en mi entorno, como ahora nos estaba, por ejemplo, compartiendo Samuel? La segunda de las características de los tesalonicenses, si podéis pasar la diapositiva, por favor, es un amor esforzado. Seguimos en el versículo 3. Pablo dice, recordamos ante Dios nuestro Padre qué activa es vuestra fe y qué esforzado es vuestro amor. Es interesante que hable de un amor esforzado, porque parece ser que el esfuerzo y el amor como si se dieran de bofetadas, ¿verdad? De hecho, en nuestra cultura popular, el amor es algo que tiene que fluir. El amor es algo emocional. El amor es sobre todo y ante todo algo emotivo. Es algo que tiene que ver con los sentimientos. E incluso la cultura popular ha deformado de tal manera el amor que si tú te esfuerzas, que si tú eres intencional en demostrar amor, ese amor como si no tuviera mérito y no tuviera valor, como si no fuera lo suficientemente genuino. ¿Me estoy sabiendo explicar con suficiente claridad? Tengo un buen amigo mío con el que hemos tenido conversaciones acerca de la relación de pareja y desde que él conoció a Jesús, él intencionalmente, su amor realmente es un amor esforzado, busca el bien de su esposa, busca agradarle y es intencional, no necesariamente porque le muevan los sentimientos, sino porque le mueve el deseo del bien de su esposa. Pero a veces su esposa le dice que eso no tiene ningún mérito, porque si las cosas uno se las tiene que imponer, si las cosas uno las tiene que forzar, si las cosas uno las tiene que hacer intencionalmente y no fluyen de esta manera mística y vaporosa, no tiene ningún tipo de valor y no tiene ningún tipo de sentido. Me parece que esto no es lo que la Biblia nos enseña, es lo que nos enseña la cultura popular. De tal manera que a través de la cultura popular, de la música, de la televisión y del cine, llega un momento en que el amor se ha muerto. Ya no siento nada por ti. Ya no es lo mismo que era antes. Ya no es como las cosas habían sido en el pasado. Y por lo tanto, ya ni me esfuerzo ni aplico ningún tipo de intencionalidad. Tiene sentido lo que trato de compartiros. Pero Pablo habla de que los tesalonicenses tenían un amor esforzado.
Y dejadme que os lea la definición de esfuerzo según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice: esfuerzo, empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Déjame que os lo vuelva a repetir. Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Este es el amor que tenían los tesalonicenses, un amor que vencía las dificultades. En la Biblia, el amor siempre es un acto que nace de la voluntad y que tiene como finalidad buscar el bien de la persona amada. En la Biblia el amor nunca es una emoción y nunca es un sentimiento. El amor siempre es un acto de la voluntad. Es algo que tú haces porque quieres y deseas el beneficio de la persona amada. Es interesante porque este concepto era totalmente ajeno a la cultura griega. En la cultura griega solamente tú amabas a aquel, primero, que era digno de ser amado, y segundo, que el amor que tú le ofrecías tenía una contrapartida de reciprocidad hacia ti. Es decir, yo te amo a ti porque me compensa amarte, porque tú me compensas emocionalmente, me compensas físicamente, me compensas económicamente o me compensas socialmente. Por eso te amo. Pero el amor de los tesalonicenses es un amor incondicional, a pesar de, debido a y sin esperar absolutamente nada a cambio. Los judíos sí que tenían ese concepto de amor. Debían de amar al prójimo, ¿lo recordáis? En el Antiguo Testamento se hablaba de la importancia de amar al prójimo. El problema es que para el judío el prójimo era el otro judío, ¿verdad? Y nosotros también tenemos este mismo concepto. ¿A quiénes amamos habitualmente? Amamos habitualmente a aquellos que consideramos dignos de ser amados. Incluso en nuestras familias hay gente de nuestra familia, seamos honestos, a la que no amamos, hacia la que no sentimos absolutamente ningún apego emocional, que están distantes y que están lejanos, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Y no los consideramos nuestro prójimo. Nuestra tendencia natural es a amar a aquel con el que tenemos afinidad, o aquel que nos compensa, o aquel que nos gratifica de una manera o de otra. Pero Jesús rompe este concepto y dice que el prójimo no solamente es el que es igual que tú, no racialmente únicamente o físicamente, el prójimo es todo el mundo. Y lo ilustra, si os acordáis, con la parábola del buen samaritano. El prójimo es toda la humanidad, es nuestro prójimo. Me gusta lo que decía antes Samuel, nosotros no damos por perdida la ciudad de Barcelona, porque la ciudad de Barcelona es nuestra prójima, en el buen sentido de la palabra, la depositaria de nuestro amor, la depositaria de un amor que es esforzado. Nosotros estamos llamados a buscar el bien de Barcelona como estamos llamados a buscar el bien de todas las personas que están en nuestro entorno. Así que hablábamos de un amor esforzado y hablábamos de una fe activa. La tercera característica, si queréis, es una firme esperanza. Es una firme esperanza. Los tesalonicenses eran gente que tenía una esperanza firme. Cuando leía la carta a los tesalonicenses, inmediatamente me vino a la mente el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19, que es un versículo que para Sara y para mí es muy significativo y que os lo leo. Dice, una esperanza, habla de la esperanza del cristiano, que es para nuestra vida como un ancla firme y segura, y que penetra hasta lo más interior del santuario. Lo que dice el escritor de Hebreos, que es desconocido, es que la esperanza es como un ancla. Y a mí, que me gusta mirar el diccionario, dije, vamos a ver qué es lo que dice el diccionario sobre el ancla. Y dice lo siguiente, un ancla sirve para fijar la posición del barco en el mar sin tener que preocuparse por la corriente y haciendo posible que pueda oponerse a las corrientes. Estaba leyendo sobre las anclas, interesante, y dice que los petroleros, estos gigantes petroleros que pueden transportar centenares de miles de kilos, pueden llegar a tener anclas que pesan entre 18 y 30 toneladas, entre 18 y 30.000 kilos. Y esas anclas se tiran al mar y el barco queda ahí agarrado. Y sí, es cierto que las corrientes y los temporales lo pueden hacer oscilar e incluso dar la vuelta alrededor de su propio eje, pero no lo mueven
porque está firmemente anclado. ¿Veis la imagen gráfica? Es lo que dice que la fe, que la esperanza hace en la vida del creyente. Es un ancla firme que nos permite enfrentar los embates de la vida. La esperanza no te ahorra las crisis, los problemas y las situaciones. La esperanza lo que te da es un anclaje que te podrá golpear las olas, que te podrá mover hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia babor o a estribor, pero que no te moverá de donde estás anclado. Y la Biblia nos dice que nosotros estamos anclados en Jesús. Estamos anclados en su vida, su muerte y su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestro anclaje, chicos, sería una auténtica porquería. No tendría la suficiente consistencia para aguantar nuestra vida. Pero nosotros estamos anclados en Jesús, su muerte y su resurrección. Nosotros estamos anclados en sus promesas. Yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y nosotros estamos anclados en el Espíritu Santo que nos ha sido dado como una paga y señal, como una garantía de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Mirad, para la sociedad, dejadme que os vuelva a leer otra definición del diccionario. Para la sociedad, la esperanza es lo siguiente. Os defino esperanza según el diccionario. Sentimiento que experimentamos cuando las cosas van mal, al tener el presentimiento que las cosas mejorarán en un tiempo determinado. Os lo vuelvo a leer. Sentimiento, es decir, algo que siento, que experimentamos cuando las cosas van mal, al tener el presentimiento que las cosas ojalá mejoren. Esto es la esperanza. Lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza. Para nosotros la esperanza es la certeza de que Dios cumplirá sus promesas y sus compromisos con nosotros. Para nosotros la esperanza es la certeza de que aunque la vida nos trate mal, y a veces nos trata mal, física, emocional, mentalmente, socialmente, nuestra vida descansa arraigada y cimentada en Dios. Nuestro anclaje está en Dios. Y esta era la esperanza que tenían los tesalonicenses. Por último, si queréis por favor pasar la anterior. Una firme esperanza, la siguiente, ahí. Un amor esforzado, la cuarta, una fe activa. Es interesante esto. ¿Sigamos? Tú tira hacia adelante. Una firme... Vale, quita esta. Quita esta. Vale, no, falta una. Pero hay una última característica que quiero compartir con vosotros, que la encontráis, con esta ya acabo, la encontráis en el versículo 7. Fijaos, los tesalonicenses eran gente que tenía una fe activa, era gente que tenía un amor esforzado y era gente que tenía una esperanza firme. Me gusta porque a cada sustantivo, fe, amor y esperanza, se le une un adjetivo. Firme, esforzada y activa. No basta simplemente con tener el sustantivo. Hay que tener un adjetivo y ese adjetivo ha de ser positivo. Pero la última característica que quiero compartir con vosotros de los tesalonicenses la encontráis en el versículo 7. De esta manera os habéis convertido en un modelo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y no solo en Macedonia y Acaya habéis hecho resonar la palabra del Señor, sino que vuestra fe se ha extendido por todas partes hasta el punto de hacer innecesaria cualquier palabra nuestra. El último punto que yo os quisiera compartir es que los tesalonicenses eran un buen modelo. No puedo dejar de definiros lo que el diccionario dice que es un modelo. Dice así, un modelo, si lo encuentro que me he perdido, sí. Un modelo, dice, es un arquetipo o punto de referencia para ser imitado o reproducido. Los tesalonicenses tenían una fe que valía la pena imitarla y que valía la pena reproducirla. Era una fe tan saludable que era digna de ser imitada. Pablo, al principio, les dice, vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor e imitadores nuestros. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Jesús. Jesús, en el Evangelio de Juan, dice, yo os he dado ejemplo.
Y Juan, el mismo apóstol, escribiendo su primera carta, dice, si alguno dice que tiene una relación de amistad con Dios, debe vivir como Él vivió. La fe cristiana es una fe imitativa, es una fe de imitar. Y cuando yo estaba ayer preparando el sermón y estaba leyendo la primera carta a los tesalonicenses, yo me preguntaba, ¿para quién soy un modelo? ¿No? ¿Quién está mirando y para quiénes somos un punto de referencia? En nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestro lugar de trabajo. Siempre hay gente mirando. La cuestión es si somos dignos de ser imitados o, por el contrario, no somos dignos de ser imitados. Así que estas eran las 4 características. Ese es el chequeo que Pablo nos propone a través de los tesalonicenses. Nos propone chequear nuestra fe, chequear nuestro amor, chequear nuestra esperanza y también nuestro ejemplo. Hace 2 o 3 semanas, en el grupo de trabajo de la relación con Dios, estuvimos hablando acerca de introducir cambios en la liturgia que tenemos en nuestro culto. Y hoy vamos a introducir un pequeño cambio. Entonces me gustaría que pusierais unas preguntas que hay aquí. Aquí tenéis 3 preguntas. ¿Qué característica necesito desarrollar con más urgencia en mi vida? ¿Recordáis las 4 características? Fe activa, amor esforzado, esperanza firme y un modelo a seguir. ¿Quién hay a mi alrededor necesitado de mi amor esforzado? ¿Y qué puedo hacer por esa o esas personas? Finalmente, ¿qué situaciones de mi vida requieren que ponga mi ancla en Jesús? Lo que os voy a pedir es que os pongamos en pequeños grupos y podamos durante 5 minutos discutir estas 3 preguntas. Porque esto de que los sermones no sean interactivos es muy pesado y muy aburrido. Así que vamos a ponernos en grupo y durante unos minutos vamos a compartir en el grupo estas 3 preguntas.